Hola, muy buenos días a todas las personas que ya se encuentran conectadas. Les agradecemos su asistencia a este seminario de herramientas aisladas a 1000 volts por parte de Klein Tools. En esta ocasión tenemos al ingeniero José Ricardo Pérez, quien es ingeniero de producto en Klein Tools de México. Él cuenta con una experiencia de 27 años en esta empresa, 24 años en el proceso y 3 años en el área a cargo del desarrollo de producto de Klein Tools. Buenos días, ingeniero José Ricardo. Muy buenos días a todos, amigos. Aquí estamos a la orden para comenzar con esta charla acerca de las herramientas aisladas a 1000 voltios. Ok, Bienvenidos. así es. Les recomendamos realizar sus preguntas al final de la sesión, ya sea de manera escrita o levantando su mano para habilitar su micrófono. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues vamos comenzando aquí con un poquito de una pequeña reseña de quiénes somos, ¿verdad? Bueno, antes que nada es el temario. Hay una serie de puntos que vamos a tocar en esta charla, en este webinar, que somos una marca forjada en la calidad, esta parte de las herramientas aisladas para cada aplicación, herramientas aisladas clásicas, las electricistas, cumplimiento de normas que tenemos también dentro de la línea de desarmadores aislados, ciertos cuidados que hay que tener con estas herramientas. Hay un video que por ahí vamos a ver, un tema acerca de la fabricación nacional y la fabricación en los Estados Unidos de estas herramientas. Hay un tema particular de una marca propia que tenemos aquí nacional, que es la marca Tulmex, los usos inadecuados y recomendaciones para conservación de las herramientas. Bueno, nosotros somos Klein Tools, somos una marca que está forjada en la calidad y la única compañía en el mundo que está centrado en el diseño y fabricación de herramientas para electricistas profesionales. Nosotros comentamos que esto está en nuestro ADN porque, vamos, tenemos más de 160 años de existir, 162 años propiamente. Somos una empresa que fue fundada en el año de 1857 por un migrante alemán que se llamó Matthias Klein. Él era un herrero que llegó a los Estados Unidos para establecer su taller. Eh, en alguna ocasión se cuenta que llegó un liniero telegrafista con unas pinzas dañadas en una de las mitades. Entonces, Matthias Klein accedió a reparar estas pinzas, copió fielmente la parte que estaba dañada, la ensambló a la parte original, se puede decir, y pues todo perfecto. Al cabo del tiempo regresó el liniero telegrafista con la misma pinza dañada, pero ahora del otro lado original, y bueno, Klein procedió a repararla. Sin embargo, se hizo una aportación al mundo de las pinzas en ese momento porque se estableció el sistema de unión firme, o sea, cambió un poco el sistema en que se ensamblaban las pinzas hasta ese entonces y muchas herramientas más. Eso consiste en una unión firme, un remachado, o sea, el material del perno, del eje de giro, no solamente atraviesa la pinza, sino que por dentro queda totalmente anclado, lleva unas cavidades adecuadas en el producto para que quede retenido totalmente el material. Pues esto comenzó con Klein. Esa es la breve historia, la breve semblanza que quisimos dar en esta charla de las herramientas aisladas. Y hoy por hoy somos el proveedor número 1 de herramientas para electricistas profesionales, con cada uno de los socios que hemos tenido en el caso de ahora, pues con APSA, por ejemplo, que es nuestro distribuidor. Bien. Nosotros estamos comprometidos con la calidad en el sector manufacturero desde 1857. En la imagen que ven ahí está un mapa de los Estados Unidos. Este mapa de los Estados Unidos muestra las principales plantas que tenemos en aquel país. Y bueno, en México tenemos también una planta de fabricación de herramientas. Aquí fabricamos pinzas, equipos de protección personal, guías jalacables, dobladores de tubo, herramientas aisladas, por supuesto. Bueno,
es muy diversificado todo nuestro proceso aquí en México. Esa planta está en Monterrey. En Australia tenemos una planta de fabricación de herramientas para minería, vamos, barretas, cinceles, todo este tipo de herramienta. La marca se llama Mume, esa empresa Mume la adquirió el corporativo y pues ahora forma parte de nosotros también. Y en Brasil hay otra empresa más que se llama Civitela, que fabrica tensores, herramientas para alta y media tensión. A grosso modo, pues es la historia que tenemos que queremos compartir de nuestro corporativo. Muy bien. Bueno, algunos de los frentes de las compañías, la que está en la parte superior izquierda es la planta matriz, se puede decir, cuartel general de Lincolnshire, y bueno, son algunos de los frentes de las plantas. La planta que está en la parte inferior izquierda y derecha, perdón, es la planta que está en Nuevo León, muy cerca de Monterrey, en Guadalupe, y ocupa una extensión de cerca de 2 hectáreas de superficie, en donde, como les comenté hace un momento, pues tenemos una diversificación de productos aquí fabricados en México. Y bien, vamos a ir desglosando poco a poco el tema. Dentro de nuestras líneas de herramientas aisladas, estamos especializados para cada aplicación. Eh, hay una, eh, ¿cómo se puede decir? Hay una herramienta para cada finalidad, para cada necesidad. Las herramientas que comúnmente encontramos en el mercado como aisladas, pues por lo menos deben de tener estas 3 básicas clasificaciones, que son herramientas de punta, pinzas de punta, en el caso de las pinzas de corte diagonal y pinzas de electricista o de corte lateral. Eh, Parece increíble, pero sí son diferentes eh, usos. De acuerdo al uso, es como se debe de emplear cada una de estas herramientas. La pinza de electricista sirve para amarrar, para hacer amarres, para cortar, aplica un mayor porcentaje de fuerza, se puede tirar con mucho más confianza. En un momento dado, si se requiere hacer algún estiramiento o algo, eh, tiene más, es más robusta. ¿No? Esa es la finalidad de estas pinzas que son de electricista. Las pinzas de punta, que son las que vemos en la parte extrema izquierda, tienen también una finalidad distinta, es para trabajos de más precisión, para trabajos en donde se requiere más control, un trabajo más de detalle. También se pueden efectuar algunos amarres, obviamente pues es un poco más, eh, un poco menos de fortaleza, se puede decir, que tiene esta herramienta. No tiene el mismo nivel de estabilidad que una pinza propiamente de electricista. Y en la parte de la ilustración, en donde va la, 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 la línea de estas pinzas, en medio tenemos unas que únicamente son de corte, son pinzas exclusivamente para cortar. No tienen mordaza, no tienen más que las cuchillas, y llevan una inclinación. Esas cuchillas van inclinadas para que precisamente puedan elevarse los mangos y se puedan tomar fácilmente las pinzas. También hay algunas otras que son de uso ya más especializado, que son las pinzas de, de extensión, que uno le llaman también de tubos, eh, las pinzas de corte de cable exclusivamente para ese fin, y las pinzas pelacable. También tenemos dentro de la línea algunas cuchillas aisladas. Eh, Aquí lo interesante es que esta diversificación de herramientas que tenemos, pues están protegidas contra una descarga de 1000 voltios. Nosotros estamos clasificando como herramientas aisladas clásicas unas herramientas que contienen un recubrimiento, por supuesto, dieléctrico. Hay que aclarar varios puntos. La herramienta en sí está fabricada en acero forjado. Este acero forjado es de los Estados Unidos, es una marca patentada por Klein, y con esto fabricamos todas nuestras herramientas en el corporativo. Las que son mexicanas también se fabrican con este tipo de acero. Es exactamente el mismo material, y lo que va variando en nuestras plantas son los procesos. Bueno,
Tenemos un excelente material para la manufactura del producto, para que pueda recibir también diferentes tratamientos térmicos y le den una resistencia mecánica excepcional. Cabe mencionar algunos puntos de nuestro producto que no tienen otras marcas. El principal es el acero. Con este acero nosotros logramos dar diferentes características de durabilidad, de dureza en diferentes partes del producto. Hacemos un tratamiento térmico general primero al producto en nuestro proceso, con el que le damos una dureza homogénea a todo el producto. Después hacemos un tratamiento térmico, un temple especial en la zona de los mangos para darles flexibilidad y por lo menos se tienen que hacer esos tres tratamientos térmicos. El final sería el de las cuchillas. En las cuchillas nosotros damos un tratamiento localizado, un tratamiento térmico localizado, para darle una extrema dureza a las cuchillas y que tengan una larga vida. Bueno, ahora bien, en el caso de estas herramientas aisladas clásicas, nosotros colocamos una manga que le llamamos un revestimiento interior de un plástico que es totalmente resistivo a la electricidad, es dieléctrico al 100%. Además, agregamos una capa adicional de color anaranjado, que además protege unas guardas especiales hechas a medida para que no, por algún accidente, se llegue a tener alguna intervención con la zona descubierta de la herramienta y se pueda sufrir alguna descarga. Esa otra capa que lleva de color anaranjado es una capa extra, una capa adicional, eh, esa es la finalidad, evitar que se llegue a tener contacto con la parte metálica del producto, en donde obviamente pues existe conductividad. Bien, esto es lo que nosotros denominamos una herramienta aislada clásica. Tenemos también dentro de la línea unas nuevas herramientas, bueno, ya tenemos algunos años con ellas, que son herramientas aisladas para electricista. A diferencia de los otros, de la otra línea, esta línea es mucho más esbelta, es ergonómica y mucho más fácil de utilizar que la línea clásica. Dentro de las características de esta línea de herramientas eléctricas alternas para electricista, tenemos otra capa adicional extra, o sea, tenemos tres capas de revestimiento, no únicamente las dos con las que la mayoría de las herramientas que hay en el mercado, que no son de nosotros, de Klein, cumple, ¿verdad? Nosotros tenemos un adicional. Además, hicimos un diseño totalmente ergonómico para que haya mucho más confort y aun cuando se utilicen con guantes estas pinzas, pues se puedan manipular de una manera sumamente cómoda. Eh, Nosotros, obviamente, estamos acotados a la normativa. Hay unas normas a cumplir aquí. Una de las más estrictas es la IEC 60.900 y la otra norma en la que estamos nosotros basados es la ASTM F1505. Nuestros laboratorios están validados por la BDE de Alemania, es otro plus que tenemos dentro de la línea. Entonces, como podemos nosotros observar, pues cumplimos perfectamente con todos los factores de seguridad. Esto de las herramientas aisladas de pronto es un poco ambiguo y les comento esto porque he recibido algunos comentarios de electricistas que tienen muchos años trabajando y me dicen, ¿por qué comprar un producto más costoso si pues con la pinza, con los mangos de plástico clásicos que todos conocemos, los mangos normales, delgaditos, no han sufrido nunca un choque eléctrico? Eso es lo que de pronto algunos argumentan, ¿no? Y bueno, yo les contesto lo siguiente, por principio de cuentas, no debiéramos de trabajar con circuitos energizados. Eso sí debería de ser una regla de oro. Sin embargo, pues en ocasiones tenemos que trabajar pues en estas condiciones o en ocasiones llegamos a alguna instalación que desconocemos, en donde puede haber algún circuito pues oculto y por accidente pues lo llegamos a manipular.
Entonces allí es donde tiene justificación este tipo de pinzas, este tipo de herramientas, eh, vamos, por seguridad. Pero también podemos tener alguna instalación en industria que esté involucrada con bancos de capacitores, por ejemplo, sí, algún efecto de capacitancia. Entonces ahí pudiera ser que si tenemos incluso un detector de voltaje sin contacto, no se activase el dispositivo, ¿verdad? Y nosotros supongamos que es segura esa instalación y llegamos con una herramienta convencional, una herramienta no con que no tiene esta protección aislada, y entonces se descarga uno de los condensadores, uno de los capacitores, pues, y se puede recibir una descarga, inclusive, que puede llegar a ser mortal por no usar un tipo de herramienta adecuado. Regresando un poco al tema, digo, o sea, no todas las herramientas que tienen un recubrimiento plástico son aisladas. Es muy peligroso suponer que con una pinza eh, o una herramienta que nada más tiene un plastificado sencillo, se puede tener una protección contra algún evento, pues, donde se involucra un voltaje pues alto. Eh, Principalmente, lo que hace dieléctrico o aislado al producto es una serie de pruebas que se tienen que realizar para poder garantizar que en el momento en que exista un evento, una presencia de voltaje muy alto, eh, pues estamos realmente protegidos. Nosotros tenemos que cumplir con la normativa geométrica del producto, tenemos que colocar la posición precisa de las guardas, la posición precisa donde deben de ir los mangos o cachas de nuestras herramientas, pero además es necesario realizar un tren de pruebas eh, a cada uno de nuestros productos para garantizar que en el momento en que ocurra un evento de esta naturaleza, estemos expuestos ante un voltaje hasta de 1000 voltios, pues la herramienta eh, me, va, me va a ofrecer esta protección que inclusive puede salvar mi vida. Bueno, puede salvar la vida. Esa es la situación para tratar eh, pues acotar o entender el por qué debo de utilizar estas herramientas aisladas. No es únicamente una situación de invertir más dinero, porque sí, es una cuestión de seguridad auténticamente. Les digo, esto se los comento porque de repente nos encontramos instaladores con los que pues llegamos incluso a convivir o están involucrados dentro de la obra y no trabajan de manera adecuada. Entonces es importante pues hacer énfasis en esto, ¿no? Que deben de utilizar una herramienta preparada para el caso de que se encontrase uno con un circuito energizado. Bien, estas herramientas aisladas que nosotros tenemos, les comentaba, estamos en un cumplimiento de normas al 100%. Eh, Nosotros tenemos unas clasificaciones de seguridad respaldadas por un tren de pruebas, que enseguida vamos a ver un video. Entonces, podemos estar totalmente tranquilos que con la herramienta que nosotros fabricamos, tanto en la marca de Klein Tools, la marca Klein Tools de México o la marca de Toolmex, cumplimos precisamente pues con todo este tipo de normativa que nos protegen contra un choque eléctrico. Bien, vamos a continuar. Aquí hay un detalle interesante. Para poder notar que la herramienta realmente cuenta con una protección hasta 1000 voltios, debe de existir un logotipo, este logotipo de dos triangulitos de advertencia, y enseguida sigue el emblema de 1000 voltios. Este emblema tiene que estar quintado o marcado en la herramienta. Es curioso, pero nos hemos encontrado por ahí algunas herramientas que dicen ser aisladas en la competencia y que pues este logotipo lo exhiben únicamente en la etiqueta, pero en ningún lugar del producto está exhibido ese logotipo, lo cual constituye un verdadero factor de riesgo y además un incumplimiento en las normas, porque la norma exige
debe de exhibirse en el producto, en algún lugar del producto, este logotipo, no en la etiqueta únicamente. Entonces, eso nos puede dar a pensar muchas cosas. Estas herramientas que les menciono, inclusive de la competencia que, bueno, infringen la parte de la normativa, geométricamente también, pues la violan. Esas herramientas nos hemos percatado que tienen sus guardas de protección muy cerca de la zona donde puede estar involucrado un eventual choque eléctrico. Están muy cerca de las cuchillas, en el caso de las pinzas, o sea, muy cerca de las zonas metálicas en donde puedo tener actividad de, no sé, realizar un corte o algo por el estilo. Entonces, hay una distancia que la norma nos marca, esa ya está delimitada y precisamente está alejada de la zona de riesgo. Es uno de los puntos que hay que tener en cuenta. Si la herramienta no tiene el logotipo oficial de los triangulitos de advertencia y la frase de los 1000 voltios, probablemente pues no sea una herramienta que cumple con toda la normativa, con todo el tren de pruebas que exigen las normas IS 60900 y la norma ASTM F1505. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con esto. En el caso de los desarmadores que nosotros tenemos en la línea, el proceso de fabricación pues también involucra materiales de altísima calidad, son aceros pues manufacturados o fabricados en los Estados Unidos. Todo este tipo de materia prima nos llega de allá y bueno, cada una de esas herramientas también tiene que cumplir con la parte geométrica de la normativa y por supuesto pues con el tren de pruebas en el que está involucrada una de las principales pruebas a las que se someten estas herramientas es una inducción de arco eléctrico a 10.000 voltios. Entonces tiene que soportar esta carga de 10.000 voltios cada una de las herramientas, entre otras pruebas, para poder estampar este logotipo oficial el símbolo oficial de clasificación de 1000 voltios. Bien, tenemos pues obviamente desarmadores de diferentes puntas. En la imagen anterior pudimos visualizar una punta de Phillips. También tenemos desarmadores de caja, desarmadores cabinet. Aquí lo interesante también es que tenemos un sistema patentado de identificación que se llama Tip Ident. Eso lo manejamos en las líneas también convencionales de desarmadores, hablando ahora de esta herramienta, que nos permite identificar desde, vamos, que están en el portaherramientas los desarmadores, el tipo de punta que tiene la herramienta y también la medida. Eso lo podemos visualizar aún antes de extraer del portaherramientas el desarmador. Es parte del plus que nosotros ofrecemos como marca. Es una idea que está patentada por Klein. Bien, y bueno, todo lo demás, como podemos observar, pues está en cumplimiento con la norma, hasta dónde deben llegar los revestimientos. Eh, en la parte geométrica, como les digo, podemos estar totalmente tranquilos de que en caso de un evento, ante una presencia de una descarga de 1000 voltios, pues voy a estar protegido. Bien. Nosotros debemos de considerar algunos puntos de los cuidados de la herramienta aislada. Dentro de nuestras líneas manejamos juegos o kits pues, de herramientas aisladas con la finalidad de mantenerlas seguras. Ese es el punto. No únicamente de tener la variedad, la gama de herramientas, como comencé la charla hace unos momentos. Hay una herramienta para cada tipo de trabajo, sino que además estas herramientas deben de estar protegidas contra perforaciones, contra rasgaduras, no se pueden revolver con las demás herramientas, eventualmente pudiese haber alguna navaja, vamos, algo por ahí que llegue a dañar el aislante y entonces sí, por un pequeño orificio o una rasgadura se pueda inducir un arco eléctrico que puede significar incluso bueno, puede comprometer nuestra misma vida. Es por eso que nosotros, dentro de nuestras líneas de Klein, también manejamos algunas
maletas, algunas portaherramientas, para tener más protegido, se puede decir, este tipo de herramienta. Y obviamente, pues también manejamos estos kits que ya vienen con sus estuches adecuados para la transportación de las herramientas, pues con seguridad. Bien, vamos a ver en qué consisten las pruebas aisladas. Vamos a dejar aquí un video. Bien. Las herramientas aisladas para electricistas Klein Tools proporcionan la protección de 1000 voltios que se espera de Klein, pero en un paquete más atractivo. Los nuevos mangos moldeados a inyección cuentan con un aislamiento exclusivo de Klein de 3 partes, con su capa de color blanco, que actúa como una manga continua alrededor del mango de acero y que proporciona una señal de advertencia ante la falla del aislamiento. Además, añade una capa extra de protección en comparación con las demás herramientas aisladas existentes en el mercado. El atractivo diseño del mango cuenta con protectores de pulgar para facilitar el manejo y el almacenamiento en el cinturón para herramientas sin poner en riesgo su capacidad de aislamiento. Esta serie ofrece las herramientas fundamentales que necesita un electricista para realizar su trabajo de forma segura. No todas las herramientas aisladas de mano se fabrican de la misma manera. Nuestras herramientas aisladas cumplen con normas como las IS 60900 y ASTM F1505 a fin de garantizar una verdadera protección. También están marcadas con el logotipo oficial de BDE-ES, lo que implica que cada herramienta está certificada por el Instituto BDE de Pruebas y Certificación de Alemania. Cada herramienta está marcada con un símbolo oficial de 1000 voltios, que significa que la herramienta ha sido probada a 10.000 voltios. Para cumplir con estas normas, las herramientas aisladas de Klein se someten a un riguroso proceso de pruebas internas que garantiza que la herramienta puede manejar cualquier situación que surja durante el trabajo. Estas consisten en pruebas eléctricas en las que se aplican 10.000 voltios a todo el aislamiento para comprobar que no existan fugas, una prueba de extracción del mango, una prueba de impacto y una de combustibilidad, que no hacen más que confirmar la durabilidad y confiabilidad de nuestros productos aislados. Klein Tools controla todo el proceso de fabricación en los Estados Unidos, desde la mezcla patentada de acero forjado por Klein hasta el proceso patentado de tratamiento térmico y pruebas de 3 etapas. Otro motivo por el cual los productos Klein Tools son la primera opción entre los electricistas profesionales. Nuevas herramientas aisladas para electricistas son fabricadas en Estados Unidos por Klein Tools y desde 1857 han estado dedicadas a los expertos del oficio. Si desea más información, comuníquese con su distribuidor local o visite nuestro sitio web en www.kleintools.com.mx. Bien. ¿Qué les parece? Espero les haya agradado este video. Como podemos observar, pues no es únicamente el hecho de los materiales lo que hace realmente dieléctrica a uno de estos productos, a una herramienta. Es el tren de pruebas al que es sometido, uno por uno. En la prueba más drástica, se puede decir, es la prueba de arco eléctrico, en donde se somete a 10.000 voltios este producto, para dar una garantía de 1000 voltios. O sea, la prueba se excede 10 veces más, es el factor de seguridad al que se tiene que someter esta prueba. Obviamente, pues bueno, la finalidad es garantizar que en un evento de esta naturaleza, pues no va a ocurrir pues una descarga directa sobre nuestra persona. Ahora bien, aquí hay un detalle interesante. El hecho de que se haga la prueba a 10.000 voltios no quiere decir que estoy trabajando en un circuito energizado a 2.000 voltios y sé que no va a fallar la herramienta. O sea, no, nosotros estamos apegados a la norma. La norma nos dice que debemos de potenciar 10 veces más el circuito, perdón, la prueba, pero eso no nos da la libertad, se puede decir, de suponer que si yo estoy trabajando con 2.000 voltios, no pueda llegarse a inducir un arco eléctrico porque la herramienta soportó 10.000. No es así. Aquí no hay un rango de tolerancia en ese sentido. Se puede trabajar con circuitos energizados, obviamente con medidas también de seguridad
que van aparte de la herramienta dieléctrica, perdón, aislada por sí sola. Se tiene que trabajar pues con todas estas medidas de seguridad, pero sin exceder pues lo que está marcado en el logotipo oficial, que es de 1000 voltios. Independientemente de que, como lo vimos en el video, se corre el tren de pruebas a 10.000 voltios. También, como pudimos ver, para complementar, se hacen pruebas de extracción de mangos, pruebas de impacto, pruebas de flamabilidad, para precisamente confirmar que en caso de algún accidente de esta naturaleza, pues no va a sufrir ningún daño la persona. Bien, dentro de la fabricación en Estados Unidos, pues pudimos ver, tenemos estos mangos bimaterial. En el caso de aquí de México, tenemos también fabricación en los mangos gruesos clásicos y también en pinzas aisladas bicolor, bimaterial. Ya próximamente van a entrar en mercado, ya estamos fabricando todo esto aquí también en nuestro país. En la planta tenemos el equipo para realizar este tren de pruebas que vimos en el video, lo mismo que en los Estados Unidos. Aquí también en México tenemos estos equipos en donde podemos realizar pues toda esta suerte de pruebas, el tren de pruebas para garantizar el cumplimiento de la normativa. También dentro de nuestras líneas manejamos la línea nacional, la marca de Tulmex, en donde contamos con varias herramientas también aisladas, desarmadores, llaves hexagonales, tipo T. También manejamos llaves ajustables con la misma protección aislada. Eso es un tipo distinto de aislante, pero finalmente tiene el mismo grado de efectividad, y también cada una de esas herramientas es sometida al mismo tren de pruebas, y esto pues nos ha dado mucha diversificación. Inclusive manejamos algunos códigos que los americanos no manejan. Tal es el caso precisamente de las llaves ajustables o las llaves hexagonales aisladas, o el mismo arco aislado. Estas herramientas, cabe decir, eh, han tenido un éxito muy bueno, muy grande allá en Centro y Sudamérica. Tenemos también esta parte de exportación con la marca de Tulmex, con este formato de herramientas aisladas bajo un proceso un poco variado a comparación de las que vimos con anterioridad, pero que tiene el mismo rango de efectividad y obviamente el mismo estándar de seguridad, en donde podemos nosotros también colocar con tranquilidad el logotipo oficial de protección contra 1000 voltios. Bien, también quiero mencionarles acerca de algunos usos inadecuados de la herramienta. Una vez que estas herramientas, como comentaba hace unos momentos, llegan a sufrir alguna perforación, alguna rasgadura, se llega a ver la capa blanca intermedia en las cachas, en los mangos de las herramientas, deben de ser separadas del trabajo, deben inclusive de destruirse o desecharse, o por lo menos deberían de removerse los mangos vamos, si la herramienta fuese funcional en la parte metálica, pero si tuviese alguna perforación, alguna rasgadura, algún daño el mango, ya no podemos garantizar esta protección dieléctrica. Por lo menos deberíamos de remover los mangos. Esa sería una opción para volver a revivir esa herramienta, pero ya no como herramienta dieléctrica. De hecho, alguien también alguna vez me preguntaba, ¿y por qué Clay no vende los mangos, no? Y pues nada más le ponemos los manguitos y ya tenemos una herramienta aislada. Y bueno, pues definitivamente eso no es posible, porque necesitamos precisamente pues realizar el tren de pruebas a cada una de las herramientas. Entonces, pues no, si vendiésemos los mangos nada más por separado para quitar y poner, no, ¿cómo se harían las pruebas dieléctricas para garantizar que en el momento de un evento pues no va a ocurrir la sobrecarga? Bueno, eso por un lado. Hay otra situación, cuando nos enfrentamos a un circuito energizado, eventualmente realizamos algún corte, probablemente exista un chispazo generado por el mismo arco o corto, y obviamente, pues como la
la herramienta es metálica y se genera una temperatura altísima con una chispa de este tipo, pues la herramienta sí puede llegar a sufrir algún daño en la parte metálica, se puede llegar a fundir la cuchilla, se puede dañar alguna parte de esta herramienta cuando sufre un evento de esta naturaleza. Obviamente debe ser desechada, debe de ser destruida la herramienta. Y de pronto nos hemos encontrado también con algunas personas que nos han dicho, bueno, pero pues no, que soportaba algún choque eléctrico la herramienta, mira, ya se fundió la cuchilla, pues ¿dónde está la garantía? Y bueno, la respuesta que hemos dado es muy simple, pues la garantía pues eres tú, ¿verdad? Porque tuviste este accidente y finalmente estás vivo. La herramienta te protegió contra ese evento. O sea, no quiere decir que por el hecho de ser aislada la herramienta, pues la parte metálica no sea susceptible a algún tipo de rotura, ¿verdad? O digo, de quemadura o que llegue a quedar inservible la herramienta. Nosotros estamos garantizando que no vas a sufrir pues una sobrecarga en tu persona, una descarga, perdón, en tu persona. La herramienta se podrá dañar en la parte metálica, pero la integridad de tu persona pues se va a salvaguardar. Obviamente, bueno, pues si están dañadas con este tipo de quemaduras, de rasgaduras, de maltrato, pues la herramienta no la deberíamos de utilizar en algún circuito energizado porque pues puede dar se puede decir, el margen de seguridad ya no quedaría cubierto. Entonces, aquí lo que importa sobre todo es el cumplimiento de las revisiones periódicas que se tienen que realizar se deben realizar estas herramientas para trabajar con seguridad en los circuitos. Bueno, finalmente hay algunas recomendaciones generales con respecto a estas herramientas. Se refieren al almacenamiento y traslado, que deben de guardarse estas herramientas en buenas condiciones, de tal manera de minimizar los riesgos del daño del aislante debido al almacenamiento, como les comentaba. Las herramientas deberán de permanecer limpias y secas, protegidas de exposición al calor excesivo y a la radiación ultravioleta. Aquí quiero acotar un punto. eh, Hay una ambigüedad muy grande que también nos dice, ¿cuál es la vigencia de la herramienta aislada? Pues la herramienta aislada pierde vigencia, obviamente, cuando está involucrada en un evento en donde se produjo un arco eléctrico y pues en ese momento tendría que ser separada del servicio. Eh, Obviamente pierde vigencia cuando se llega a descubrir alguna parte de la zona blanca, se puede decir, en las empuñaduras o en las cachas de la herramienta, pues ahí pierde también ya la vigencia, hasta ahí llega su vida útil. También pierde vigencia cuando en el caso de las herramientas en donde asoma un pequeño collarín en la parte alta de los mangos, esa parte se llega a oscurecer, se llega a ser de color café oscuro, se empieza pues sí a poner parduzco, quiere decir que fue expuesta excesivamente a la luz ultravioleta. Entonces debería de ser separada también del trabajo, porque como podemos, o sea, entender, todos los materiales son susceptibles a la luz del sol, a la luz ultravioleta, son susceptibles de desgaste. Por eso es que se está acotando que no deben de ser expuestas en exceso a la luz solar. Todos los materiales se degradan con la luz ultravioleta. Entonces hay que tener precaución con esto. Eh, es por eso, insistiendo en el tema, ¿verdad? Es mejor utilizar una de nuestras backpacks o utilizar uno de nuestros organizadores de nuestras maletas para almacenar las herramientas, o bueno, si se adquiere el kit, pues obviamente ya viene con su estuche, ¿no? Adecuado para protegerlas. Esos son puntos muy, muy importantes a tomar con esas herramientas. Otro punto de vigencia. Algunos, hay por ahí algunas normas también en donde se refiere a equipos de protección, donde se enuncia que después de los 5 años de servicio debería de ser removido este tipo de herramienta como precaución. Pues también es válida, ese argumento también es válido. Sin embargo, vamos, muchas veces ni siquiera llega a los 5 años de servicio. Insisto,
Si estas herramientas no se tratan con el debido cuidado, pues también son susceptibles al daño y pudiera ser que después de 2 años y medio de servicio en un ambiente muy inadecuado, pues simplemente por el daño mismo que llegaran a tener, se deberían de separar. O sea, a resumidas cuentas, son herramientas que requieren de un cuidado muy especial, tanto en el almacenamiento como en el traslado. Al momento de transportar esas herramientas hay que prestar especial cuidado en que estén separadas unas de otras para evitar los daños en la capa aislante o confusiones en su uso. También eso se da. Por eso es que comentaba, no se debe de revolver. Estas no se deben de aventar en una caja portaherramientas convencional, ahí revuelta con todas las demás herramientas, porque sí se pueden llegar a dañar o inclusive puede llegar a confundir en el momento de usar la herramienta con otra que no tenga la protección contra 1000 voltios y pues se puede constituir un factor de riesgo. Ahora, la temperatura también es un punto interesante. Eh, bueno, debería de trabajarse de forma adecuada con esas herramientas en temperaturas que fluctúan entre los 20 y 70 grados centígrados. Los 20 grados bajo cero y los 70 grados sobre cero centígrados. Eh, bueno, esto es importante también acotarlo. Es una situación también que tiene que ver con la resistividad de los materiales cuando son sometidos precisamente a temperaturas extremas. En este caso es una recomendación que se deberían de usar estas herramientas dentro de estos rangos de temperatura. Ahora bien, la parte interesante aquí de todo esto para tener la herramienta lista y segura cuando se tenga que utilizar es la verificación periódica eh, y los retesteos de estas herramientas. Se puede obviamente hacer una revisión anual, una inspección visual por una persona que esté adecuadamente entrenada, acreditada para determinar la validez de esta herramienta para un uso futuro, porque sí, insisto, hay algunos puntos muy particulares que nos puede denotar que esta herramienta ha dejado de ser segura. Y la otra parte es, si es requerido por alguna regulación o por una nacional o alguna regulación interna por ejemplo, el ejemplo Comisión Federal, que puede llegar a hacer algún testeo interno en sus instalaciones para estar seguros de que la herramienta todavía tiene una buena capacidad dieléctrica, pues sí se puede hacer ese ensayo de acuerdo a la norma IEC 60900, que es la más exigente, o la ACTM 1505. Esto es importante de notar, sobre todo cuando es una empresa que maneja demasiadas herramientas dieléctricas, sí llegan a hacer este tipo de testeos con la herramienta aislada. Obviamente hay algunos laboratorios también que ofrecen esos servicios, pero pues tienen unos costos adicionales. A veces vale la pena mejor comprar una herramienta nueva que someterla a este tipo de tren de pruebas. Pero bueno, sí se puede llegar a realizar todo esto para revalidar, se puede decir, la cuestión dieléctrica, si es que así se requiriera y si conveniera, si llegara a convenir, porque el costo sí es elevado de este tipo de pruebas. Aquí lo que, insisto, lo que más importa son las revisiones periódicas de la herramienta para poderla desechar en caso de que ya, insisto, tenga alguna avería, algún signo de desgaste prematuro o de plano algún daño en la zona aislante. Las inspecciones antes y después del uso. Aquí viene lo interesante. Antes de comenzar a utilizar la herramienta, el usuario deberá inspeccionar la herramienta prestando atención al estado del recubrimiento aislante. Si existe alguna duda de su integridad y capacidad dieléctrica, la herramienta deberá de ser desechada sujeta a un nuevo control, llevado por una persona competente o en un momento dado reensayando la herramienta, si es que lo considera necesario y también si es costeable, insisto. El recubrimiento no debe de presentar perforaciones, rayas, grietas, fisuras, deformaciones que puedan comprometer la capacidad aislante o la vida del usuario. Si se sospecha de alguna cosa de estas, no debe de utilizarse la herramienta.
hay que seleccionar la herramienta correcta. O sea, muchas veces utilizamos la herramienta hasta para golpear y eso es inadecuado. O para apretar no sé, en lugar de usar un desarmador de caja, usar una pinza para apretar una tuerca. ¿No? Esas son cosas inadecuadas. Si es inadecuado haciéndolo en circuitos desenergizados, pues mucho más con un circuito vivo. Eh, bueno, cada herramienta se diseñó para un trabajo concreto. Eso parece de verdad muy obvio, pero nos hemos encontrado con casos que de verdad ponen en riesgo la vida de las personas. Hay que asegurarse de que todos los cables sueltos o los materiales sobrantes de los cortes no queden en los equipos eléctricos. Eso se refiere obviamente a los espacios ya. La seguridad requiere que el espacio de trabajo se mantenga limpio, seco, ordenado, para prevenir sobre posibles accidentes cuando se trabaje con equipos eléctricos. O sea, el entorno en donde voy a trabajar. La herramienta aislada está preparada como tal para resistir un evento de una descarga hasta de 1000 voltios. Sin embargo, debo de tener la precaución también de utilizar estas herramientas en conjunto con otros bloqueos o otros escudos más de protección. Ahí es donde es recomendable el uso de guantes aislados. Bueno, también quiero mencionar, dentro de la línea de Klein y de Tulmex, no manejamos el guante dieléctrico, el guante aislado, pero bueno, se debe de trabajar recomendando esto, o sea, por recomendación, con una protección adicional. O sea, usar el guante aislado, usar obviamente el calzado aislado, verificar muy bien el entorno para garantizar que no hay cables sueltos, que no hay alguna otra fuente de inducción de arco eléctrico. O sea, hay que tener mucho, mucho cuidado en observar todas las medidas de seguridad para poder trabajar con confianza con este tipo de herramientas aisladas. Bien, bueno, por mi parte, pues sería todo. Aquí lo importante es entender que no todas las herramientas, aunque tengan un recubrimiento de plástico, quiere decir que nos van a proteger contra un choque eléctrico, contra una descarga eléctrica, para que podamos trabajar con seguridad en este tipo de ambientes. Tenemos que identificar el logotipo oficial de protección contra 1000 voltios en la herramienta, tiene que venir pintado esto, tiene que venir marcado de alguna manera. De otra forma, se puede sospechar que pues vamos, estamos con una herramienta que no cumple con la protección adecuada y bueno, pues estamos ante un peligro inminente, ¿verdad? Y la otra recomendación es, tenemos que verificar muy bien el entorno de trabajo y además adicionar pues protección extra, ¿verdad? Como son los guantes aislados, calzado aislado, si se pudiese incluso ropa pues también aislada, eh, para poder trabajar de manera segura en instalaciones energizadas. Bueno, amigos, pues de mi parte es todo. Vamos a dejar aquí unos minutos. Si es que hay alguna duda, alguna inquietud, pues quedo aquí a la orden. Bien. Ayerín. Sí, a ver, este es el momento de si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, ya sea de forma escrita o levantando la mano para habilitar su micrófono. Ok, ¿algo que guste agregar mientras alguien formula por ahí alguna pregunta? Bueno, pues no, realmente creo que abordamos el tema prácticamente completo. Este, eh, finalmente, insisto, aquí lo interesante de estas herramientas es entender que existe una para cada aplicación, que tenemos precisamente la protección dieléctrica siempre y cuando se esté mencionando el logotipo oficial en la herramienta, y eso pues nos conlleva a que se tiene el cumplimiento con la normativa de seguridad para protegernos contra una descarga de 1000 voltios. Básicamente es esto. Hacer mención que tenemos dentro de nuestras líneas de Klein de México y de Tulmex a disponibilidad
una gama completa de todas estas herramientas para cada uno de los diferentes tipos de aplicación de nuestros usuarios, con obviamente el respaldo, la garantía de nuestras marcas. Bien. Ok, muy bien. Bueno, pues les recuerdo que van a recibir un correo de agradecimiento en unos momentos con el material de esta presentación, al igual que recibirán un segundo correo con el link que los va a dirigir a nuestro canal de YouTube para que puedan volver a consultar este webinar. Les agradecemos su asistencia, al parecer no hay preguntas y los invitamos al próximo webinar el martes 19 de marzo a las 10 a.m. hora centro, con el tema de introducción a la marca Dynix. Y bueno, pues si no hay nada más que agregar, que tengan un excelente día. Muchas gracias por su tiempo y pues quedamos ahí a la orden. Hasta pronto. Gracias, ingeniero.